Unos aventureros atraviesan el océano en busca de una nueva vida, forjan una nación que se convertirá en la más poderosa del mundo, pero la lucha por la libertad rompe muchas amistades. El precio para conseguir la independencia es la guerra. Independencia de las 13 colonias. A mediados del siglo XVIII, fue en este entonces cuando Estados Unidos ya contaba con 13 colonias británicas, que eran las del norte, habitadas por puritanos que poseían pequeñas cantidades de tierra y se dedicaban a su cultivo: New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island. Las del centro, en las que vivían holandeses y otros europeos que se dedicaban a la agricultura y sobre todo al comercio de productos como el aceite de ballena. Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware. Las del sur, dedicadas al cultivo de tabaco, arroz y algodón, en cuyas plantaciones se empleaban cientos de esclavos africanos. Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia. Estas tres últimas contaban con la aprobación de la corona inglesa. Causas. Gran Bretaña obtuvo el triunfo sobre Francia en la Guerra de los 7 Años, 1756-1763, recibiendo gran ayuda económica y militar de las colonias, aunque dicha colaboración no les fue recompensada. Las medidas represivas del gobierno inglés provocaron el inicio de la Guerra de Independencia. Jorge III, rey de Inglaterra, comienza a practicar una política autoritaria, y lo que hizo Jorge III es que comienza a restringir el comercio, porque la Guerra de los 7 Años había dejado un importante déficit en Inglaterra, por lo cual a Jorge III se le va a ocurrir una serie de nuevos impuestos. Impuso entonces impuestos para salvar el déficit que había en su país, y estos impuestos fueron para las colonias inglesas de Estados Unidos, por lo cual se empezaron a armar líos porque las colonias reaccionaron de forma violenta en varias ocasiones, como pasó en el año 1773, con motivo de la aplicación de la tasa sobre el té. El té era uno de los más importantes productos de aquel entonces. El descontento se extendió por las 13 colonias y se organizó una manifestación en Boston en contra de los impuestos que debían de pagar por artículos indispensables como el papel, el vidrio o la pintura. En esta manifestación no hubo ningún altercado y el gobierno inglés hizo oídos sordos a las peticiones de los colonos, pero estos no iban a consentir que la situación continuara así, con lo que se reunieron junto a varios miembros de otras poblaciones para urdir una acción más propagandística que la manifestación. Ley del té. Cuando en 1773 se aprobó esta ley, los colonos se reunieron en Boston. De Gran Bretaña llegaban 3 naves cargadas de cajas que contenían té. Varios miembros de la sociedad secreta se disfrazaron de indios y fueron nadando hasta alcanzar los 3 barcos. Una vez allí, capturaron a sus tripulantes y tiraron la mercancía por la borda. Este fue el llamado Motín del Té en Boston, y señala el primer acto de abierta rebeldía contra el gobierno inglés. Es aquí donde Jorge III se enoja y va a declarar el estado de excepción.
que era una forma de censura a la sociedad para poder mantener el orden, y envía tropas a Boston para poder mantener su autoridad y el principio absolutista de la monarquía. Pero unos años antes, en 1765, hubo otra reacción famosa para oponerse a los impuestos, y esta reacción se le llama Ley del Timbre, Ley del Sello. Fue una ley del Parlamento británico que supuso un impuesto directo y específico para las 13 colonias de la América británica, que requería que la mayoría de los materiales impresos en las colonias se publicasen en papel sellado y producido en Londres, timbrados con un sello fiscal en relieve. Estos materiales impresos eran documentos legales, revistas, periódicos y muchos otros tipos de papel utilizado en todas las colonias. Al igual que los impuestos anteriores, el impuesto a los sellos tenían que ser pagados en moneda británica válida, no en papel moneda colonial. En el año de 1774, las colonias británicas dijeron basta ya, e iban a formar el primer Congreso de Filadelfia. Como decíamos, en el año de 1774, donde van a participar las 12 colonias restantes. Ahora bien, este famoso Congreso de Filadelfia se va a declarar o redactar lo que se conoce como Declaración de los Derechos, y básicamente en esta Declaración de los Derechos los participantes congresistas decidieron suspender el comercio que se desarrollaba la metrópoli hasta que se resolviera la situación con la corona inglesa. En el año de 1775 se formará un segundo Congreso en Filadelfia. En este segundo Congreso se acordará programar lo que, lo que sería la separación total de la corona inglesa del poder que tenía Inglaterra sobre Estados Unidos. En el año de 1776 se va a declarar un 4 de julio la Declaración de la Independencia y la aprobó el abogado Thomas Jefferson, un abogado del estado de Virginia. Esta declaración, que se basaba sobre todo en los principios inclusivísticos propios de la época. En el año de 1775-1783 se dio la Guerra de Independencia. Como decimos que la guerra inicia en el año de 1775, Inglaterra contaba con un ejército de mercenarios alemanes. Los americanos, que estaban comandados por el general George Washington, que años después sería el primer presidente de esta nación. Y pues los americanos, como decíamos, comandados por Washington, no lo superaban en números, pero aún así van a vencer a Inglaterra, ganando esta primera victoria en el año de 1775. Benjamin Franklin fue el primer embajador de Estados Unidos. Este señor se fue a París a hacer amistad con Francia, con el apoyo de España, y los apoyaron para que Benjamin y todas las demás colonias pudieran separarse definitivamente de Inglaterra. Pero Francia y España eran muy astutos, porque hicieron esto porque se estaban enfrentando a su archienemigo Inglaterra. Inglaterra es derrotado en el año de 1781. Pero esto no termina acá, porque restaba ver qué le iba a pasar a Estados Unidos. Y tal es así que la paz se firmaría en Versalles en 1783. Por fin, Inglaterra reconocería la paz. El 17 de septiembre de 1787 se forma la Convención de Filadelfia. ¿Y qué va a pasar en esta convención? En esta convención se aprueba la Constitución de los Estados por fin, y que daba a Estados Unidos
como una república federal, porque cada estado iba a conservar sus propias instituciones, pero a su vez se puso en práctica la división de poderes y se dividieron en tres: el ejecutivo, por un presidente electo cada 4 años, y este fue el primero, George Washington. El legislativo es formado por un Congreso con dos cámaras. El judicial está formado por la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, pues es así entonces como nos queda claro cómo fue todo este largo proceso para que Estados Unidos se independizara de Inglaterra. Y este proceso se le llama la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica.